Bien, jóvenes, vamos a hablar acerca de la entrevista domiciliaria. El objetivo es tratar de encontrar toda la información posible acerca de los hábitos de transporte que tienen los usuarios y con esta información se pueden establecer mejoras, rutas, ver cómo van a funcionar nuevas modalidades de transporte. Y se pueden hacer muchas cosas conociendo la demanda, la necesidad y las formas de transporte que pudieran utilizarse. Así de que una forma de conseguir esta información son mediante las entrevistas, ¿sí? Si hablamos acerca de una familia, como explica aquí en el párrafo, eh, la mayoría de los miembros de la familia, eh, bueno, casi por no decir todos, utilizan alguna modalidad de transporte, ¿sí? Pueden utilizar la modalidad de transporte para ir a trabajar, para ir a los estudios, de compras o para diferentes actividades. Entonces, cada individuo tiene una rutina y una forma de utilizar el transporte para diferentes situaciones. Entonces, durante un día puede requerir bueno, puede requerir el transporte para realizar diferentes tareas que pudieran ser rutinarias a lo largo de una semana o quizás durante un mes. Por ejemplo, si es que alguien va a trabajar, pues hace uso de transporte bastante rutinario para cumplir con sus jornadas y laborales. Así que es importante conocer cómo va a utilizar el transporte y cómo va a desarrollarlo esto. Así que la entrevista domiciliaria es una buena opción. Se puede utilizar el transporte en diferentes modalidades como un automóvil particular, un autobús, un taxi, un tren o cualquier otro servicio rápido de transporte. Entonces, cuando se entrevista a las personas, se trata de averiguar cuál es el medio de transporte que suele utilizar y cuáles son, por lo general, los destinos que tienen. Entonces, haciendo todo este tipo de cuestionario, se puede encontrar o agrupar personas que tienen mismos destinos, orígenes parecidos y suelen utilizar modalidades de transporte similares. Entonces se empieza a agrupar a estos grupos y se puede establecer un patrón, ¿no? Que las personas suelen seguir en las diferentes modalidades de transporte. Y eso se tiene que expresar en tablas, ¿no? Bien, entonces, muchas veces esta entrevista domiciliaria puede ser de forma presencial, pero ahora con los sistemas informáticos se pueden utilizar medios virtuales o el Internet, donde las personas pueden llenar estas encuestas cuando lo deseen y de forma más cómoda. Y también es mucho más fácil utilizar esto porque permite evaluar los resultados de forma más fácil. Otra forma de conseguir información son los cordones y estaciones de recuento. Esto significa que se ponen puntos de control donde existen observadores que van realizando entrevistas, van realizando registros, anotaciones, preguntas y observaciones sobre muchas cosas que observan con respecto al transporte. Alguien puede estar como observador en un punto que es bastante concurrido y por decir, podría contar cuántas flotas al día salen a Oruro, por decir, ¿no? Cuántas flotas, cuántos surubís o cuántas diferentes formas de transporte pasan por ese camino. Podría ser de lunes a sábado, ver el domingo también, y si lo hace eso durante 2 o 3 semanas,
ya puede tener un cuadro estadístico de cuál es el medio de transporte más utilizado por los usuarios para dirigirse a estos lugares, cuáles son las horas, ¿no? Que tiene más servicio y se puede conocer muchas cosas, ¿no? Mediante observadores, ¿sí? Incluso se puede preguntar a las personas que están haciendo el uso del servicio para ver por qué prefieren esta modalidad y cuáles son los objetivos, ¿no? De su viaje. Entonces también podría ser de forma virtual y esto también puede ayudar. Podría ser en una terminal, podría ser en un aeropuerto, en una calle concurrida o cualquier otro lugar donde puede ser más fácil hacer estos aforos y contabilizar la información, ¿no? Que se tiene al respecto. Entonces, estos recuentos, ya mediante observadores, puede ser muy funcional y muy importante y puede ayudar bastante a este asunto de conseguir información que sea necesaria para poder analizar el ritmo, costumbre y las diferentes modalidades que tienen las personas en cuanto al uso del transporte. Bien, ahora vamos a hablar sobre este asunto de la proyección. Habíamos dicho que es importante tener una proyección que nos permita conocer cuáles son las demandas futuras que tienen las personas en cuanto a las modalidades de transporte. Esto es de mucha importancia porque ahora se puede tener cierta demanda, pero en el futuro la situación podría cambiar, ¿sí? Quizás las personas puedan tener mm, eh, quizás otras costumbres o quizás la demanda pueda crecer y cualquier cosa que se diseñe puede tener un efecto a corto plazo si es que no se toma en cuenta una proyección. Ahora, la idea sería ver cómo podríamos hacer esa proyección. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Así que analicemos este asunto de la proyección. Bueno, por lo general, esta proyección se hace para un periodo de unos 20 años. En 20 años muchas cosas pueden cambiar y es tiempo suficiente como para que se pueda evaluar y desarrollar una situación. Entonces, un proyecto no va a durar 20 años de su diseño y su construcción. Desde el momento que se concibe la idea hasta el momento que queda construido, a más tardar puede pasar entre 8 a 10 años. Y cuando el proyecto queda terminado, fácilmente podrían pasar unos 10 años de estado útil y ser suficiente para que esa demanda se pueda satisfacer. Por eso es importante hacer esa proyección futura de los 20 años, ¿sí? Entonces, lo que se trata es de hacer una extrapolación. Hablamos de interpolación cuando se interpola un punto que está dentro de un rango, pero lo que nosotros queremos es interpolar un punto que se encuentra fuera de un rango. Entonces, a eso lo llamamos la extrapolación. Hay algunos métodos que se utilizan, ¿sí? Y eso vamos a ir viendo. El primer método son los factores simples del crecimiento, ¿sí? Esto es aplicable cuando se tienen pequeñas comunidades, ¿sí? Bastante pequeñas, donde quizás el uso de suelo, la demanda y la oferta de los sistemas de transporte es bastante reducida. Lo mismo hablamos de la actividad industrial, comercial y otras cosas que, bueno, no tienen mucha relevancia. Entonces, se puede utilizar este método. Fíjense, aquí se ha empezado a registrar durante algunos años el aumento en porcentaje de los vehículos
Aquí se ha observado el crecimiento de la población en cierto tiempo. El tránsito promedio anual diario también está registrado para ese mismo espacio de tiempo. Y también para ese mismo espacio de tiempo se ha determinado, por decir, el consumo de gasolina. Entonces, toda esta información ha sido obtenida mediante tablas, encuestas, se ha solicitado información y bueno, se lo ha expresado de forma gráfica, ¿sí? Entonces, este factor de crecimiento va a ser igual a la actividad futura dividido entre la actividad presente. Entonces, si se toma en cuenta esto, sale un valor que es un porcentaje de mayoración, en este caso 1.4, que involucra un 40% de crecimiento, que es un ritmo que puede tener por año o por cierto tiempo. Incluso se puede hacer para el asunto de la población, los propietarios y también para el uso de combustible. Fíjense que dependiendo a la información que nosotros obtenemos, podemos proyectar, ¿no? A cierto tiempo para saber cómo se va a ir desarrollando esto. El factor de crecimiento general va a ser igual al factor de crecimiento de población por el factor de crecimiento de propietarios por el factor de crecimiento de combustible. Entonces, la multiplicación de todo esto nos da un valor que nos muestra por cuánto tendríamos que multiplicar para tener una proyección futura de aquí a unos 20 años. ¿Sí? Fíjense esto, si la demanda actual son 16,000 viajes por día, que podría ser el resultado de un aforo, la demanda futura sería este 16,000 multiplicado por 2.3 y a 20 años podríamos extrapolar como 36,800 viajes, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Entonces, de esa forma se puede extrapolar y se puede conseguir información que puede ser válida de aquí para 20 años. Entonces, ese es un método que se puede utilizar para el caso de poblaciones que resulten ser pequeñas. Bien, ahora vayamos a ver otro. Hablemos de la determinación de los viajes y análisis de regresión. ¿Sí? Entonces, es importante conocer este asunto de los viajes porque esto nos permite hacer una proyección bastante razonable y precisa sobre uso futuro que va a tener el suelo. Entonces, si los viajes van a seguir aumentando y todo esto va a seguir creciendo, también lo van a hacer los viajes y eso nos da la idea de que se tienen que establecer nuevos modos de transporte que ayuden a que las cosas puedan funcionar mejor, ¿sí? Entonces es importante realizar estas proyecciones, ¿sí? A fin de que se pueda generar más uso de suelo para que se pueda satisfacer las demandas. Más adelante hay un ejemplo de cómo se puede hacer esto mediante una ecuación lineal y vamos a ver más aquí adelante cómo poner en práctica esto. Fíjense, en este gráfico se ha dividido a las personas por unidad habitacional y viajes que se originan en el domicilio por unidad habitual, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando hablamos de los propietarios de vehículos, estos son los viajes que las personas realizan con respecto a sus propios vehículos, ¿no? Y esto también se refiere al uso de otras modalidades de transporte que las personas hacen por habitante.
Esto se lo ha hecho en Estados Unidos. Entonces aquí se ve que las personas, por decir, utilizan más la modalidad de transporte número 3 que la número 1. Por lo tanto, el uso de suelo tendría que fortalecerse para este tipo de modalidad de transporte. La número 3, donde se utiliza un modo de transporte que resulta ser bastante popular, ¿sí? Y ha dado buenos resultados para que las personas puedan satisfacer sus necesidades que tengan de transporte, ¿no? Bien, a ver, veamos más. A ver. Fíjense aquí hay un ejemplo. eh, Censos de 58 zonas de tránsito de una ciudad de costa oriental que tiene 80.000 habitantes. Promedio diario de viajes, se está utilizando una ecuación lineal que ha sido ajustada. Por ejemplo, si esta es la curva, lo que se ha hecho es ajustar una ecuación, ¿sí? Una ecuación lineal que pueda representar este comportamiento. Y esto resulta ser la ecuación, esta es la pendiente, y esto sería el promedio de viajes. Esta P, que es la pendiente, representaría el número de personas. Esta es una ecuación de una recta, ¿no? Donde está su pendiente y su valor en la abscisa, en las ordenadas. Entonces, esta es la ecuación que describe el comportamiento que tiene esa población, ¿no? Si es, digamos, este el asunto, se traza una curva y muestra cómo se va a ir desarrollando. Entonces, teniendo esta ecuación, se puede establecer para un valor futuro, va a ir teniendo un crecimiento lineal y con esta ecuación podríamos conocer las demandas futuras, ¿no? Fíjense, aquí se está hablando de qué es lo que va a pasar dentro de 20 años. Se calcula el promedio, se utiliza el valor de 3 y esto representa 3.021 viajes. ¿Sí? Entonces, algo que se ha proyectado, ¿no? Aquí también se habla sobre los destinos de viaje por hectárea sobre una unidad de área. Se hablan acerca de distancias que las personas recorren, transportación, fabricación comercial, edificios públicos. Se tiene mucha información que puede ser de utilidad, ¿no? Bien, veamos ahora este asunto de los modelos de uso de suelo, ¿sí? Entonces, el uso de suelo siempre está acompañado a la necesidad que se requiere y a las demandas de transporte. El uso de suelo es algo que va evolucionando, va cambiando. Si en el pasado se ha pensado utilizar el suelo de una forma, puede que las nuevas circunstancias y puede que las nuevas demandas, necesidades o exigencias hagan de que el uso de suelo pueda tener otro enfoque. Con el tiempo se puede utilizar o se ve la necesidad de utilizar más suelo porque necesitan o se necesita ver otros medios de transporte que sean necesarios.
no todo el transporte se tiene que concentrar en una modalidad. Por ejemplo, micros, ¿no? Es una modalidad de transporte. Si todo se concentrara en micros, entonces el transporte colapsa. Tiene que haber diferentes modalidades. Podría haber trenes subterráneos, podría haber trenes que pasen por arriba, podría haber sistemas de teleférico y otro tipo de cosas, ¿no? Podría haber un tren metropolitano, ¿sí? Que pase por ciertas rutas y eso muestra que el transporte puede dividirse y puede tener diferentes etapas que sin duda van a ayudar bastante a que los recursos y el uso de suelo pueda ser establecido adecuadamente. Entonces, cuando hay diferentes modalidades, diferentes ofertas que pueden satisfacer la demanda, todo se comparte y no se concentra en una sola cosa que después colapsa. No, sino que todo está distribuido porque las personas pudieran tener diferentes preferencias. Algunos prefieren el subterráneo, otros prefieren el metropolitano, el que pasa por arriba, el público normal, en fin, lo que haya disponible. Entonces, eso dependiendo a sus conveniencias y sus necesidades particulares. Entonces, el uso de suelo es importante. Y lo que ha servido en una ciudad, lo que ha servido en el pasado, ya es un precedente y un modelo que pudiera ser utilizado en el futuro y pudiera dar también los mismos resultados o mejores. Entonces, las experiencias que se tengan en el pasado sobre cómo se utiliza el suelo sirve para posibles emprendimientos sobre la necesidad de utilizar el suelo de otra forma. Así de que todo esto sirve y es como un modelo que se puede utilizar. Fíjense lo que han hecho en Estados Unidos, en el área de Chicago. Se ha hecho un estudio del transporte, ¿sí? Se han utilizado estos métodos que ya no son nuevos, pero sí tienen una función importante. Y fíjense, se ha elaborado un plan director, en este caso para esta ciudad, pero esa misma idea o esa misma forma de hacer uso de suelo ha servido para el plan director para la región urbana de Cochabamba. Entonces, eso muestra que experiencias que han tenido personas que han probado formas de uso de suelo en otros países y en el pasado pueden servir para el uso de suelo en este tiempo, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a ir analizando ya a partir de la siguiente clase, cómo se ha elaborado el plan de uso de suelo para la región de Cochabamba, ¿sí? Y vamos a ir viendo ese asunto. Ya, eso lo vamos a ir viendo la siguiente clase. Pero tenemos que entender de que estos planes de uso de suelo cada vez resultan ser más importantes y necesarios, porque las ciudades, en vez de controlarse, están yendo creciendo, ¿sí? La misma ciudad de Cochabamba, si ustedes se fijan, cada vez va creciendo, va aumentando en población y eso hace de que se tenga que gestionar bien cómo se realiza el uso de suelo y establecer pautas, ¿sí? Porque si se improvisa y no se establecen reglas o políticas adecuadas, pues todo se desordena y después tratar de ordenar es todo un problema. Así que vamos a ver ahora algunos videos de cómo resuelven el sistema de uso de suelo poblaciones pero grandes, o sea, cosas mucho más grandes de lo que es Bolivia y otras ciudades o países. Vamos a hablar acerca de las ciudades superpobladas. Hay varias ciudades que son superpobladas y que han aprendido
a manejar correctamente el suelo y eso puede ayudarnos a nosotros también, ¿no? A ver, veamos dónde está esto. Mm, Ya, empecemos con esta de acá.